La Madoneta Sessions es un sentimiento, no puedo parar. Es un sentimiento, no puedo parar. Marce, no te veo un poco haciendo cántico de cancha. ¿Te fuiste a la cancha alguna vez? Vos sabés que hace poco estaba teniendo esa conversación y yo no me fui todavía ni el defensor del Chaco, loco. No, pues. El día del partido, nada, me fui así a tocar esa onda, pero no me tocó. Tenés que irte a un partido cualquier, Sí. no sé, un partido de la intermedia, lo que sea, boludo. Total, pero me fui en el famoso, ha sido ya marginal, ¿verdad? Pero me fui a los torneos del interior, a mi gente de la UFI, la gran puta era los partidos. Unión de Fútbol del Interior. Volvemos una Madoneta Sessions más y este es el gran regreso y cuando alguien vuelve tiene que volver con todo y por supuesto volvimos con mi querido amigo Marcelo Gabriel, ¡Qué gusto! presente en la Madoneta Sessions, que hace rato ya te queríamos tener, Marce. Bienvenido a la Madoneta. Gracias, querido. No, pero qué lujo y gracias por la invitación. Yo estoy disfrutando del boliche acá que se mueve, bota. Esto es acción, loco. ¿Te gusta esta comodidad? Sí, sí, ¿Viste lo sí. que es? No, si así son las giras, tipo, necesitan guitarrita nomás ya. Me ofrezco, Tenemos que hacer una gira con Marce. Y Marce, algo en particular que admiro mucho de mi querido amigo es que él es un gran compositor de canciones. Y me encanta que nosotros los artistas como los más jóvenes proyectemos nuestras canciones, nuestras letras, renovemos ese cancionero que está tan, no voy a decir gastado porque amamos nuestra música, Claro. pero tan usado, podríamos decirlo, trillado de alguna manera. Y Marce colabora siempre con alguna que otra nueva canción. Y hoy vamos a cantar una que es de mis favoritas de él. Conocí hace un par de días nomás, tengo que confesar que me mandó, pero me encantó. Marce, contanos un poco tu relación amor-odio con Asunción, o no odio quizá, amor-temor que dice más o menos la canción. No, vos sabés que como alguien que emigró acá, que vino del interior, ¿verdad? Que soy de San Miguel Misiones, siempre tuve una relación contradictoria con Asunción, ¿entendés? Uno porque es la capital de Paraguay y cuando yo llegué acá era para mí, ya, mira, esto es grande. O sea, Claro. En relación a donde yo vivía, imagínate que San Miguel es un pueblo donde a 1000 no llegamos, pero con esfuerzo en el casco urbano. Ah, mira, Sí, son poquititos los. poquito, sí, 1200 porque estamos ahora, creo, ¿verdad? Depende. Pero tiene compañías que están a kilómetros de kilómetros, ¿verdad? Ujú. Entonces, para mí, bueno, decir, wow, eso es una cuadra de Asunción, o sea, es un sector de Asunción, ¿verdad? Un barrio Claro. de Asunción. Entonces, empieza con ese miedo de la ciudad, pero al mismo tiempo, cuando yo empecé a transitar por Asunción, me di cuenta, che, esto es una parte más nuestra nomás. No hay mucho diferente, por eso una de mis canciones más recientes dice eso, es una contradicción entre ser capital y pueblo a la vez. Porque terminé encontrando con Asunción, nos conocemos todos, Nos somos conocemos todos amigos. todos. Vos hace 2, 3 y está tocando con los personajes más relevantes del Paraguay. Así es, ¿verdad? Te vas a farrear y la encontrás hacia los más famosos de la farándula azucena, están todos en un mismo boliche. Exacto, igualito. O los músicos mismos nos conocimos todos en un rato. ¿Entendés? Y esa frase que dijiste me encanta, que sabe ser pueblo y ciudad. Sí. Y qué mejor que eso caracteriza nuestra ciudad capital, la Asunción. Y decime, hay momentos que te agarran las añoranzas o las añoralgias, como dice Lelutier, y decís, ¿sabes qué? En algún momento de mi vida tengo que volver a San Miguel. Y vos sabés que cada vez que me preguntas eso, le digo, el tiempo va a decidir, porque te vas transformando, loco. O sea, a mí me pasa también ahora que siento que San Miguel es mi lugar, así donde yo me voy y siento descanso y demás, pero tengo también la urgencia siempre de volver. Claro. Volver a hacer cosas, volver a hacer... Pero cuando le agarra al que es su, ¿cómo se dice? Su pasión, su pueblo, el tipo quiere volver y quedarse. ¿Entendés? A mí no me está pasando Claro. todavía eso, ¿verdad? Más me pasa mucho que por donde voy así de repente digo, cha, yo voy a terminar en tal ciudad, en tal temporada, y del país, del mundo. Mi mente se va abriendo con eso, ¿verdad? Y es una cuestión de edad también. Famoso el folclorista, yo quiero morir en mi terreno allá, no sé dónde. Siempre, sé por qué me acuerdo que a mi viejo le decían, don Amado, ¿dónde vos querés morir? Yo no me quiero morir, le decía. ¿Por qué me quieren matar ya? Yo quiero vivir todavía, ¿verdad? Sí. Así que hoy tenemos la canción de Marcelo para la ciudad de Asunción y también vamos a complementar con una gran Maneco Galeano. O sea, que me sorprendió ese mix que propusiste ahí, porque son mis hermanos, mis primos son, ¿entendés? Sí, me encantan las dos guarañas, Oye, yo valo. me encanta. Así que Marcelo Gabriel en la Madoneta Sessions. Quiere escuchar mi historia, señor. Soy de la Chacarita, con
permiso del Camalotal con adobe alcé mi casita. No hay paisaje más bello, Señor, que el de nuestra bahía, ni el pincel del más bueno y más noble pintor pintó cosa más linda. Mi casita fue iglesia, Señor, al unirme a mi amada. A la luz de la luna con su cunú esperé la alborada. En el charco más grande, Señor, hay música de ranas. El Yuipacoba canta su letanía prendido a una rama. En el río modula su voz doliente una guaraña. En canoas de pena rema un pescador su angustiosa mañana. Y mañana es volver a empezar la jornada. Pero siempre empezar y volver a empezar esperando el mañana. Pero toda esa estampa borró la lluvia del verano. La crecida del río llegó con su canto de penas y angustia. Mi casita su puerta perdió, la invadieron las aguas. En canoa de pena subí, emigré hacia la altura. Pero un día a mi hogar volveré, erguiré sus paredes. Aliado al trabajo, al sol y a la fe, crisol de mi esperanza. Pero un día a mi hogar volveré, erguiré sus paredes. Aliado al trabajo, al sol y a la fe, crisol de mi esperanza. Llegué a Asunción con tantos miedos, tantas heridas. Sentí el calor que me abrazaba ese primer día. Y con los días descubriéndote, perdiendo el miedo, te empecé a querer. Como aquel árbol que ante esta ciudad no aprendió a ceder. Me enamoré, viví el amor desde sus veredas. Me encandiló el florecer de su primavera. Y cuando todo se oscureció, aprendí el perdón en su costanera. Era esa luna que en el puerto posaba, ella mi compañera. Si en tu contradicción de ser capital y pueblo a la vez, llevo el amor que te tengo, Asunción, en mis ganas de verte crecer.